私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video y bien, estamos de nuevo en la bestia demoníaca Nidhogg y hoy vamos a cumplir un pequeño reto que creo que lo quería hacer desde hace bastante tiempo, pero nunca lo terminé al final de cumplir por X o Y razón. Pero bueno, el día de hoy vamos a intentar pasar los 3 pisos del dragón llevando un equipo, pero dicho equipo no va a tener equipamiento como tal, y así como lo escuchan y así de bizarro que suena, ninguno de los personajes tiene equipamiento. Así que bueno, vamos a ver el equipo en cuestión, que obviamente imagino yo que sabrán a qué equipo me refiero, que es el equipo de monodiosas, y en este caso va a ir con Freya verde, Arbus, Ludo Margaret roja y Elizabeth LR. Clave está el hecho de que Arbus debería estar como main, digamos, como personaje en el equipo titular, por decirlo así, no como Link, porque es complicado bajar la vida al resto de los personajes, o sea, al personaje que le pongan Arbus, ya que al no tener equipamiento en ninguno de los personajes, no hay, digamos, salvo quitarle una skin, no hay forma de quitarle vida. Así que digo, para que vean que ninguno de los personajes tiene equipamiento. Los Links sí que lo tienen, pero da un poco igual, realmente no contribuyen tanto. De hecho son links de ataque la mayoría. Acá por ejemplo Ludo tiene de vida, pero acá por ejemplo Elizabeth tiene de ataque. Por alguna razón le he puesto ataque en vez de vida, pero bueno. Lo voy a dejar así porque ya lo he puesto así. Pero bueno, ustedes sabrán que este equipo en sí funciona bien. Quizás acá está el conflicto entre Freya y Ludo Margaret, por el tema de que existirían muchas cartas para quitar postura. Pero considerando que son solamente 3, porque si tuviésemos a Mael quizás ahí tendríamos el conflicto de tener la Ultimate de Mael para quitar postura. Pero bueno, fuera de eso yo creo que el equipo va a funcionar muy bien, porque a pesar de tener estadísticas muy bajas de forma inicial, ya con la pasiva de Ludo Margaret van a tener todos un aumento del 40%, si no me equivoco, de sus estadísticas básicas. Obviamente esto solo aplica en Nidhogg, así que eso está bastante bien. Y Elizabeth va a ir aumentando las estadísticas, lo mismo Freya, lo mismo Arbus con su gracia, así que vamos a ver hasta qué punto suben las estadísticas, considerando, vuelvo y repito, que ninguno de los personajes tiene equipamiento. Así que bueno, hecha la introducción, vamos con la partida. Bueno, empezamos con la partida. Vamos a arrancar stackeando lo que es la reliquia de Freya. Porque bueno, otra cosa realmente para stackear aparte de eso, de momento no hay apuro. Quizá la pasiva de Elizabeth, pero como es una apuración y tenemos cartas para limpiar, no considero que haya que rushear a la desesperada lo de Elizabeth. Quizás sí en los siguientes pisos, pero acá por lo menos vamos a tomar un poco más de tranquis. Recuerden que estos personajes están sin equipar, de hecho vamos a ver un poco las stats. Y aún así sin equipar se nota muchísimo lo que es el aumento de estadísticas básicas que da la Ludo Margaret roja, porque ya tenemos personajes con incluso 300.000 de vida máximo. Y digo, recuerden, están sin equipar, pero como tenemos un 40% extra de entrada gracias a Ludo, más o menos aguantan los personajes. Fíjense que Arbus es cierto que está como medio ahí con vida baja, pero no es nada que no se pueda remediar. Curamos con Elizabeth, que para eso está. Limpiamos con Ludo. De hecho, debo decir que en todo este dragón se me hizo complicado, entre comillas, cargar la pasiva de Ludo Margaret, que recuerden que cada vez que utilizamos un bufo de ella, aumenta el daño que hacen los aliados. Y no me han salido bufos. Esa es la cuestión. Pero bueno, acá vamos a arrollar un poquito de daño. Quitamos postura con Ludo, que esto es lo bueno que tiene, que tenemos personajes con cartas de forma constante para quitar postura. Quizás donde siempre va a influir para mal es en la segunda fase del piso 3, pero ya llegaremos a eso. Pero fíjense lo que es, ¿no? Que incluso sin tener ningún equipamiento con tasa de recuperación ni nada, Arbus recupera bastante vida. Y esto es también porque
tiene un aumento de tasa de recuperación extra gracias a Elizabeth. Porque tenemos tanto por la reliquia, que aumenta un 15% las estadísticas relacionadas con la vida de los aliados, y también por su pasiva, que brinda hasta un 100% de aumento de tasa de recuperación cuando utilizamos cartas de ella. Fíjense que lo que está, 61k ya está la Freya, y como digo, 61k obviamente con el bufo de Elizabeth. Pero en este caso, en estos pisos, no necesitamos tanto daño en sí, porque tenemos el cap de daño. Entonces da un poco igual cuánto ataque tengan, siempre y cuando puedan capear daño. Ya como que me la jugué un poco, igual estaba como pensando qué me conviene, si limpio o no limpio, si uso ultimate, si no uso. Lo digo más que nada por el tema de las cartas que me van saliendo. Acá por ejemplo, como digo, me ha salido un bufo de Ludo, pero no lo voy a usar porque prefiero usar la ultimate de Elizabeth de vuelta para estar full vida para después. Porque si es cierto que ya los personajes tienen relativamente estadísticas básicas altas, no tienen el mismo aguante que si tuviesen equipamiento. Entonces ahí está el problema, es mejor priorizar tener o terminar con curación de Elizabeth para que todos estén full vida, y luego ya sí, si tenemos suerte, aplicar los buffos de Ludo Margaret. Pero bueno, fíjense que no fue necesario porque faseamos sin ningún tipo de problema. Es cierto que ahora la Freya, en esta cuenta de la Freya verde, la tengo 4 de 6, porque no tengo la roja todavía, no me ha salido. Entonces quizás los dupes ahí empiezan un poquito más, pero al final de cuentas lo más importante creo yo que es la Ludo Margaret roja, por ese aumento de estadísticas sin necesidad de usar algún tipo particular de cartas. Ya después el resto viene solo. En fase 2, episodio 2, perdón, en la fase 1, sí vamos a tener que rollar ultimate de Elizabeth, porque fíjense el daño que sufrimos ya desde el inicio de la partida. Entonces tenemos que a fuerza buscar eso. Acá estaba viendo y pensando, digo, bueno, tengo que usar el buffo de Ludo Margaret primero. No tanto por la curación, sino por el aumento de daño. Porque de hecho, tranquilamente podría haber simplemente usado el buffo de Ludo Margaret y curarme, pero no era suficiente. Entonces no quería arriesgarme. Y acá sí se complica un poco la mano porque no hemos sacado ningún buffo extra para limpiarnos la corrosión. Entonces nosotros podemos pensar y decidir si podemos aguantar un turno más o no. Yo creo que en este caso termino esperando un turnito más, porque no llegó a hacer el daño suficiente para bajarle toda la vida, aunque creo que ahora veo que sí llegaba. Pero mejor no arriesgarse. Por suerte no hay ningún debuffo encima extra que pueda ponernos. Bueno, salvo la corrosión propia que nos pone al principio de cada turno. Pero tenemos un bufo de Ludo Margaret. Entonces eso quiere decir que podemos quitarnos la corrosión para la fase siguiente. Perdón si tengo algún gallito, pero bueno. Ando medio de la voz. Vamos a quitar postura con Freya. Y ahora sí ya limpiamos con Ludo, para curar un poquito. Ataco con Freya de vuelta, pero para tener daño residual para la fase siguiente. Y curamos con Elizabeth, que fíjense que curamos todo, porque hemos pegado crítico y tenemos una carta de plata. Así que hemos hecho bastante daño con eso. Quizás ahora sí se empieza a presentar un problema, porque tenemos demasiadas cartas de Ludo Margaret para quitar postura. Entonces ahí podemos definir nosotros si hacemos daño, si no. Porque recuerden que cada vez que quitamos postura, deshabilitamos lo que son las habilidades de recuperación. Y eso termina siendo un problema si es que tenemos baja vida. Pero en este caso no hay ningún tipo de problema y podemos avanzar sin drama alguno. Es cierto que acá, como había mostrado al principio, Ludo Margaret terminó con vida más baja que Arbus. Por lo tanto le va a hacer focus a ella en lugar de a Arbus. Pero no hay ningún problema porque como tenemos curación constante con Elizabeth, eso ya casi que ni se nota. O sea, vamos a sufrir un poquito, pero hasta llegar a la fase 13 hay que tratar de llegar full vida para que Nidhogg le haga focus a Arbus y no a Ludo Margaret. Muy bien, estamos ya con la postura ahí puesta. Acá creo que sí, terminaba haciendo esto más que nada para poder hacer daño y recuperar vida después. Porque de hecho con esto ya puedo pasar a la siguiente fase. Además termino de rushear. Creo que terminaba de rushear lo que es la pasiva de Ludo Margaret. Y yo al principio del video dije que no, pero sí. Al menos en este piso sí pude hacerlo. Vamos a bufear un poquito. Quitamos el bufo que tiene aplicado reducción de daño. Y vamos a ver cuánto daño hacen, porque en teoría estamos más o menos full de estadísticas. Y fíjense que aún sin equipamiento los personajes pueden hacer cap de daño.
Lo cual da la pauta de que inevitablemente los equipos de dioses son los más rotos para este modo de juego. De momento, hasta que saquen alguna otra bestia nueva. O hasta que saquen un personaje diferente para Nijo, cosa que ya dudo a esta altura del partido que saquen otro personaje más. Porque al final después, cuando, no sé, por ejemplo yo hago un video de probando personajes de Nidhogg, es más que nada para ver si realmente puede funcionar como alternativa a estos personajes que, sin lugar a dudas, siguen siendo los mejores para el dragón. Y fíjense que a todo esto seguimos pasando de chill, no tenemos ningún problema con temas de daños. Porque la curación constante de Elizabeth hace la magia. Acá sí es cierto que a veces se pone un poco extraño el dragón porque tiene tendencia a hacerle focus a Freya después de un punto. Pero bueno, es cosa del dragoncito que se ensaña, no sé por qué. Creo que toma la mecánica de hacerle focus al personaje con la segunda menor cantidad de vida posible. Pero bueno, cosas del dragoncito. Tira ultimate. Recuerden que acaba de quitar bastante vida. Y se va a recuperar bastante vida también. Entonces yo que estaba pensando dije, si uso la ultimate de Elizabeth no voy a quitar la reducción de daño. Entonces voy a estar en contra, comiendo en contra. Entonces preferí directamente usar las ultimates de los personajes para ir curándolos. Y así pasar al tercer piso, perdón. Entonces de esa forma, salvo lo que es eso, porque si yo hubiese quizás curado con la ultimate y hubiese tirado las ultimates como tal, no llegaba a hacer el daño suficiente. Así que bueno, pasamos entonces al piso 3. Y acá de nuevo vamos a hacer lo mismo que en el piso 2. Vamos a rushear ultimate de Elizabeth. Así estamos preparados para los embates. Porque acá recuerden que a pesar de que no nos meta ninguna desventaja, la flor hace bastante daño. Y como siempre la estrategia acá sería terminar con, facear utilizando todas las ultimates. Incluso la de Elizabeth para pasar full vida. Lo cual a veces se pone un poco complicado porque no salen las cartas que uno necesita. De hecho en este intento vamos a tardar un poquito más justamente porque nos falta una carta y ahora van a ver cuál es. Pero de momento hasta ahora está tranquilo, no hay ningún problema. Por suerte tenemos buffos para utilizar en esta fase. Recuerden que cuando se pone la reducción de daño y el aumento de ataque necesitamos usar una carta que no sea ataque para poder quitarle dicho bufo gris, perdón. Entonces usamos un buffillo, que no tenemos otra alternativa porque no hay otra carta disponible para eso. Y de paso le quitamos el buffo de ataque con Elizabeth para rushear su ultimate de nuevo. ¿Qué sería lo idóneo? Que acá, por ejemplo, luego de esto salga una carta de Elizabeth extra. De preferencia, obviamente, el ataque. Pero no ha salido. ¿Significa que tengo que reiniciar? No, realmente. Simplemente tienen que esperar a volver a rushear la ultimate de Elizabeth. De hecho, yo lo pensé por un momento y dije, ¿reinicio o no reinicio? Pero al final lo que hice fue quitar postura, curar con Elizabeth y esperar que en el próximo turno me toque alguna carta de ella. Y para sorpresa de nadie, 3 cartas de ella en lugar de 1. Necesitaba solamente una y me dieron 3. Pero bueno. Acá van a ver que ya igual el equipo ya tiene bastante aguante con tanta pasiva rusheada y reliquia. Entonces no hay tanto problema realmente. Podemos aguantar otra ultimate que nos va a tirar. Pero eso sí, ya no tienen las ultimates de los personajes. Simplemente rushen la ultimate de Elizabeth y listo. Van a ver que va a tirar su ultimate y aguantamos sin ningún tipo de problema. Y ahora sí estamos en condiciones de poder facear porque tenemos todas las ultimates en su lugar. Tiramos Freya entonces, ultimate de Ludo, ultimate de Arbus y para curarnos ultimate de Elizabeth. Y el abismo como siempre termina ayudándonos para facear. Bueno, pasamos entonces a la fase 2 que por diferencia a todo el mundo se le complica esta fase. Y es algo normal porque va a depender mucho del equipo que lleven y de cómo... y de las cartas que le vayan saliendo y de las debilidades que vayamos revelando. Es decir, de las cartas que nos permiten bajarle la barra más rápido. En este caso, por ejemplo, cuando quitamos la postura para primero reducir el daño que nos hace, porque recuerden que si la barra está en 0 tiene un aumento del daño de un 50%, nos tocó un bufo. Entonces eso está bastante bien. Los bufos son es una buena manera de iniciar eso. Pero como siempre revelar debilidades es un arma de doble filo. Porque en la que te salgan muchos bufos estás en problemas porque vas a bajar relativamente rápido la barra todo el tiempo. Pero como contramedida, por decirlo de alguna forma, tenemos la cantidad inmensa de cartas de quitar postura que tiene nuestro equipo. Es decir, entre Ludo, Margaret y Freya tenemos 3 cartas para quitar postura. Entonces es muy extraño, o sería muy extraño que en un turno no nos tocase una carta para quitar postura. Otra cosa importante, y recuerden siempre de que cuando vaya, antes que tire su ultimate
el bicho este, es decir, en el turno anterior, antes que termine de cargarla, usen un bufo para que en la siguiente fase, si ese bufo dura más de un turno, se los quite y luego tire la ultimate, así sufren menos daño su personaje tank. Acá vamos a continuar. Fíjense que la segunda habilidad que habíamos revelado fue la de posturas, por lo tanto da un poco igual. Hacemos un poco más de daño. Esto siempre es importante, ir reduciendo todo lo que es el tema de la vida. Es cierto que a veces se complica por términos de daño, pero si más o menos pueden controlar los tiempos de partida, está muy bien. Ahora, por ejemplo, fíjense que la mitad de las manos que tengo, la mitad de cartas, perdón, la mano que tengo son de quitar postura. Y 3 son de Freya, de hecho. Entonces habría que ver o considerar qué utilizar primero. Porque podría haber tranquilamente ido con Ludo Margaret, pero preferí con Freya porque ya tenía muchas oscuridades encima. Y considerando que esas oscuridades duran un poco más de lo habitual. Digo poco más porque es un efecto que dura creo que 3 turnos, si no me equivoco. En comparación con algunos de bufos grises. La podemos acarrear a la fase siguiente. Y como Freya es el DPS, lo que menos queremos es que nos perjudique después. Ahora, tenemos ultimates como también método para bajar barra. Entonces esto quiere decir que cualquier ultimate que utilice va a bajar un 5 a 6% de la barra. Por lo tanto, si usamos el combo de ultimate y bufo de Elizabeth, terminamos de bajar la barra y pasamos a la siguiente fase, que es la fase 3. Y acá es lo mismo de siempre. Es decir, vamos a hacer el daño máximo que se pueda. Fíjense que estamos full ya de stats. De stacks tanto de pasivas como de reliquias. Así que simplemente vamos a hacer daño. Esto lo hago, fíjense que sacamos 1.800.000. Que tiré cartas de Freya además, pero simplemente fue para limpiar mano, no por otra cosa. De paso testear un poquito el daño que hace Freya. Fíjense que con el bufo de Elizabeth hace su medio millón de daño, lo cual está bastante bien. Muy bien. Acá se puede poner peliagudo, que el bicho este ataque constantemente en área, pero aún así, fíjense que no nos ha quitado mucha vida, honestamente. Vamos con esto. Atacamos con Ludo para terminar de bajar la barra de nuevo. Esto siempre es importante, tratar de mantener la barra por debajo del 75%. Así baja un 25% la barra en sí. Lo bueno es que cuanto más alta tengan la ultimate de Freya, más útil les va a ser el efecto de abismo, para que no tengan que usar tantos ataques para disminuir dicha barra de vida, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, yo utilizo 2 veces la curación de Elizabeth. Primero para limpiar mano y segundo para rushear su ultimate, aunque no era tan necesario. Y ahí estamos. La ultimate de Arbus la uso ahora justamente para aprovechar su efecto de detonación. En buena hora tuvimos la suerte de sacar el bufo de Elizabeth para limpiarnos las llamas, porque ya es complicado, si no, y además es muy probable que el desgraciado este le haga focus a Freya, que seguramente va a pasar. Vamos a quitarle postura y vamos a tirar ultimate, de nuevo 1.800.000. No está nada mal. Y ahora fíjense que no tenemos cartas como ultimate o algo por el estilo, pero tenemos muchas cartas de Freya, lo cual eso viene bastante bien. Así que bueno, llegamos entonces al último turno y simplemente vamos a tirar todas cartas de Freya para rematar. Vamos a bufear un poquito con Ludo, que recuerden que si no está full stackeada nos brinda un aumento de daño, así que eso está bastante bien. Vamos con esto. Otra perforación más. Fíjense que no baja el daño, 450k. Y por último tiramos exterminación para terminar con la partida. Así que bueno, estuvo interesante probar este equipo sin equipamiento. La verdad que evidentemente siguen estando muy broken las diosas para este modo de juego, insisto. No hay otro equipo mejor. Las variaciones de diosas que pueden estar, pero en sí el conjunto es una locura, es una... No sé, me resulta divertido jugar con este equipo y probar esas cosas. Así que bueno, si tienen algún reto, algún desafío que quieren hacer en el dragón, ya que obviamente no hay mucho del dragón más para aportar de momento, déjenlo en los comentarios. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.